A veces, cuando el día se termina y todo baja la voz, ocurre algo sin necesidad de palabras. No es una epifanía ni un hallazgo extraordinario. Es apenas un susurro, una caricia que no roza la piel, sino el centro mismo de la presencia. Basta con levantar la vista, sin esperar nada, sin exigir respuestas, y permitir que el cielo diga lo que tenga que decir. Hay noches en que no necesitamos nombres, ni galaxias, ni órbitas, ni fórmulas. Solo el peso inmóvil del cielo encima, como si flotara un pensamiento enorme que no es de nadie, pero nos pertenece a todos. No hay prisa en él, no hay dirección, y sin embargo nos lleva hacia adentro. El cosmos, en esas horas de silencio, no es espectáculo ni lección. Es espejo del alma cuando se queda quieta, y uno se da cuenta de que lo inmenso no está solo en la distancia. También vive en el hueco que sentimos al mirar, en la pregunta que brota sin que sepamos cuál es. No vamos a hablar esta noche de planetas, ni de constelaciones con nombres griegos. Esta vez, la conversación no será sobre qué hay allá afuera, sino sobre lo que nace aquí dentro cuando el afuera se convierte en eco. Porque el verdadero misterio no siempre está en lo lejano. A veces se manifiesta en la forma en que un simple instante de cielo puede tocar nuestras raíces más profundas sin mover un solo átomo. Y quizás por eso estamos aquí, tú y yo, compartiendo esta noche sin ruido, sin teoría, sin urgencia. Solo el deseo íntimo de escuchar eso, que el cosmos no grita, pero tampoco calla. Recuerdo con nitidez la primera vez que vi el cielo en su estado más puro, sin el velo constante de la ciudad, sin farolas, sin cristales. Fue en un pequeño pueblo, donde la electricidad no era una presencia continua, sino un capricho ocasional. Allí, la oscuridad era real, y en ella, el cielo se desplegaba con una transparencia casi violenta. No era una postal nocturna, era un techo abierto, inmenso, vivo. Las estrellas no eran puntos, eran ojos, eran latidos suspendidos en el frío. No brillaban, susurraban. Había algo en su manera de estar allí, firmes, incontables, que no invitaba a estudiar, sino a sentir. Sentí que me miraban, no como lo hace alguien curioso o impaciente. Era una mirada paciente, como la de alguien que ha esperado mucho tiempo para ser visto. Me senté sobre la tierra húmeda, con el silencio como única compañía, y el corazón abierto sin saber por qué. Había algo en esa visión que me desarmaba suavemente, como si una parte de mí recordara algo que nunca había aprendido. No se trataba de entender el cielo, sino de ser tocado por él. No hacía frío, pero temblaba. No de miedo, sino de conciencia. Me di cuenta de que gran parte de mi vida la había vivido debajo de un techo que ocultaba la mayor conversación del universo. Y ahora, ese techo ya no estaba. Me encontraba desnudo ante una presencia antigua, serena, que no pedía explicaciones ni ofrecía certezas. Solo estaba allí. Esa noche no necesité palabras. Solo permanecí, como se permanece ante algo sagrado. Entendí, sin necesidad de comprender, que lo que ocurre cuando el cielo se muestra en silencio no se puede traducir en datos ni en cifras. Lo que ocurre es que una parte de nosotros despierta, como si también hubiese estado dormida desde el origen del tiempo. Y desde entonces, cada vez que miro hacia arriba, no busco estrellas. Busco ese momento, aquella primera vez en que el cielo dejó de ser paisaje y se volvió pregunta. No pregunta por algo, pregunta pura, pregunta viva, pregunta que no espera respuesta, porque ella misma es ya la respuesta. Cuando era niño, no me interesaban mucho las respuestas. Me atraían las preguntas que no cabían en los libros. No me preguntaba qué era una estrella. Me preguntaba
si le dolía apagarse. No quería saber la distancia exacta entre la Tierra y Saturno, sino si los anillos del planeta se sentían solos al girar. Las respuestas llegaban, sí, con diagramas y definiciones, pero yo seguía cargando con preguntas distintas, más suaves, más íntimas. Los adultos, con buena intención, intentaban explicarme el universo con palabras rectas. Hablaban de gases, de luz, de tiempo. Yo asentía, claro. Pero dentro de mí, algo no se conformaba. Porque yo no quería entender el cielo. Quería hablar con él. No como un científico, sino como un niño que mira a alguien mayor y le pregunta si aún sueña. Recuerdo una tarde cualquiera, en una plaza cualquiera. El sol bajaba despacio y yo lo observaba con la seriedad más profunda de la infancia. Me pregunté si el sol sabía que lo mirábamos, y si se cansaba de salir cada día para nosotros. Era una duda que nadie podía resolverme, pero tampoco hacía falta, porque era hermosa en sí misma, como una piedra redonda que uno guarda en el bolsillo sin saber por qué. Las preguntas verdaderas, las que nacen desde dentro, sin ayuda, sin empuje, no suelen tener respuestas inmediatas, pero son las que nos acompañan toda la vida. Y creo que ahí comienza la conexión con el cosmos. No en la certeza, sino en esa suave inquietud que no incomoda, sino que abraza. Esa especie de temblor mudo que aparece cuando, por ejemplo, te preguntas si las estrellas se hablan entre ellas, o si recuerdan. Nadie me enseñó a hacer esas preguntas. Tampoco aprendí a dejarlas. Simplemente crecí con ellas. Y aunque aprendí a hablar de astronomía, de sistemas solares, de trayectorias, seguí reservando un rincón muy privado para esas otras interrogantes, aquellas que no buscan datos, sino compañía. Porque, en el fondo, preguntar no siempre es buscar. A veces es simplemente tender un hilo, decirle al universo, estoy aquí sintiendo esto, ¿y tú? Y aunque no conteste con palabras, algo en el pecho se acomoda, como si en algún lugar, muy lejos o muy dentro, una presencia inmensa simplemente respondiera estando. Hay una forma de silencio que no es ausencia de sonido, sino plenitud de sentido. Un silencio denso, amoroso, que no necesita explicar, ni convencer, ni siquiera consolar. Solo estar. Es un tipo de quietud que no incomoda, sino que abraza. Una presencia sin forma que lo envuelve todo. Como si el universo mismo se tomara un respiro y nos invitara a hacer lo mismo. Lo descubrí una noche cualquiera, de esas en las que el cuerpo no descansa del todo, pero la mente ya no exige. Salí afuera sin motivo, sin dirección, y me detuve. De pronto no había nada. Ni brisa, ni voces, ni grillos. Todo estaba suspendido, como si el mundo entero se hubiese puesto de puntillas. Y ahí, en ese hueco sagrado, entendí algo sin palabras. No todo necesita ser dicho, ni siquiera sentido. Hay cosas que simplemente son, y su existencia basta. El universo, en ese instante, no me estaba hablando, pero tampoco estaba en silencio. Era otra cosa, una especie de resonancia sin sonido, una vibración sin origen, que solo se percibe cuando uno se vacía por dentro y deja de pedir respuestas. En ese silencio cabían todas las preguntas, también todas las heridas, no como enigmas ni como dolores, sino como parte natural de lo que somos. Porque al final, lo que más necesitamos no es que nos respondan, sino que alguien escuche. Y ese alguien, a veces, no es una persona. Es la noche, es el cielo, es el vacío. No sentí miedo, sentí descanso. Como si alguien más grande y más antiguo que yo me dijera sin decir, no tienes que saberlo todo, no tienes que entenderlo todo, puedes simplemente estar. Y comprendí
que muchas veces no estamos buscando verdades, sino eco, una pequeña reverberación que nos devuelva lo que llevamos dentro, para mirarlo desde otro lugar, no para resolverlo, sino para habitarlo con más calma. Desde entonces, he buscado ese silencio en muchos lugares. No siempre lo encuentro, pero sé reconocerlo. Es raro, pero reconocible. Tiene la forma de lo inmenso que no oprime, de lo desconocido que no amenaza. Como si el universo, cuando calla, nos dejara un espacio para que respiremos con él, no frente a él. Y en ese ritmo compartido, sin voces ni teorías, uno puede sentirse, por un momento, completamente en casa. Hay noches en que el mundo exterior se apaga, pero el interior comienza a emitir señales. No son pensamientos, no son ideas claras. Son como brillos tenues que no ciegan, pero que indican. Como si dentro del pecho viviera una pequeña estrella olvidada, una chispa suave que no ilumina caminos enteros, pero sí el siguiente paso. Esa voz no grita, no da órdenes, no impone. Es un murmullo que se mezcla con la respiración, con el latido, con la forma en que uno se queda mirando la oscuridad sin esperar nada. A veces aparece como una certeza tranquila, otras veces como una simple inclinación del alma. No siempre tiene palabras, pero siempre tiene sentido. La descubrí una noche en que todo parecía desordenado. Por fuera, la vida seguía su curso, pero dentro de mí, todo estaba cubierto de una niebla espesa. No había rumbo, no había impulso, solo un cansancio antiguo. Y sin embargo, algo suave comenzó a vibrar dentro. Algo que no empujaba, pero que invitaba. No supe qué hacer con eso. No era un pensamiento que pudiera analizar. Era más bien una presencia, una especie de faro silencioso que me decía simplemente, sigue. No hacia dónde, ni por qué, solo sigue. Y confié. No por lógica, por necesidad. Porque esa voz interna era lo único que no sonaba roto en ese momento. Desde entonces, comprendí que no siempre necesitamos grandes mapas, ni señales brillantes. A veces, el universo entero se resume en una intuición, en una sensación leve que nos dice que ese lugar, esa persona, esa pausa, es donde debemos estar, no por razón, sino por resonancia. Es curioso pensar que en medio de un cosmos tan vasto, la guía más fiable que tenemos no viene de fuera, sino de lo más íntimo, como si cada uno de nosotros llevara una hebra del cielo en el alma, una brújula sin norte fijo, pero con un magnetismo perfecto para cada momento. No siempre la escuchamos. A veces el ruido es demasiado. A veces la duda es más fuerte. Pero cuando logramos silenciar lo demás, esa voz vuelve, no para responder preguntas, sino para recordarnos que no estamos perdidos, que incluso en los pasajes más oscuros hay una luz que nunca deja de estar, y esa luz no busca destacar, solo estar, como la estrella más lejana en una noche sin luna, pequeña, silenciosa, constante. Una noche, mientras miraba al cielo, alguien me dijo, esa estrella que estás viendo ya no existe. Y durante unos segundos no entendí. ¿Cómo puede ser que algo que veo tan claramente ya haya desaparecido? ¿Cómo puede ser que una presencia tan viva esté, en realidad, ausente? Después, supe que la luz tarda en llegar, que muchas de esas estrellas que adornan el cielo ya se apagaron hace siglos, pero su luz sigue viajando. Es como si su despedida no fuera inmediata, como si su existencia tuviera un eco tan profundo que pudiera seguir tocando el mundo mucho después de que su cuerpo ya no esté. Y entonces pensé en todo lo que también dejamos encendido sin saber, las palabras que decimos
y que siguen flotando en la memoria de alguien. Las miradas, los gestos, incluso los errores. Hay cosas que ya no son, pero cuya luz sigue su camino. Hay afectos que dimos por terminados, pero que todavía están alumbrando algún rincón de otro corazón. Pensé en los seres queridos que se han ido, en los abrazos que no se repitieron, en las promesas que no se cumplieron. ¿Y si todo eso sigue brillando de alguna manera? ¿Y si el amor, como la luz de una estrella muerta, tiene su propio trayecto silencioso a través del tiempo? No hay urgencia en esa idea. No hay dolor. Solo una calma inesperada. Saber que lo que hemos sido no desaparece por completo. Que algo de nosotros, aunque no sepamos qué, sigue viajando, tocando, iluminando sin hacer ruido. Me di cuenta también de que muchos dolores que sentimos vienen de luces antiguas, de hechos que ya pasaron, pero cuya energía aún no ha terminado de llegar. Y no es necesario negarlos. Basta con mirarlos como lo que son, reflejos que se demoran, señales que aún están cruzando el espacio de nuestra memoria. El universo nos enseña, en esa danza de luces y distancias, que el tiempo no siempre es recto, que lo que vemos ahora puede ser el final de algo, o el principio, que las cosas no se apagan de golpe, y que incluso el silencio tiene brillo. Desde entonces, cuando miro una estrella, no pienso en su nombre, ni en su tamaño. Pienso en su historia. Pienso en todo lo que fue y en cómo aún me alcanza. Y me permito pensar que quizás, en algún lugar, alguien también está recibiendo ahora la luz de lo que fui. Y esa idea, tan simple, tan extraña, me hace sentir menos solo. Porque tal vez, en este universo que parece indiferente, seguimos tocándonos, como destellos que no se rinden. Se dice que todo en nosotros, nuestros huesos, nuestra piel, nuestros pensamientos incluso, viene de muy lejos, que las partículas que nos forman nacieron en explosiones estelares, en cataclismos antiguos que ocurrieron antes de que la Tierra siquiera soñara con existir, que somos, en el sentido más literal, polvo de estrellas. Y aunque la frase se ha repetido tantas veces que casi parece poética más que real, cuando uno la deja asentarse dentro, algo cambia. No es lo mismo caminar sabiendo que uno está hecho del mismo material que lo eterno, que los átomos que ahora componen nuestras manos, nuestra sangre, hayan estado alguna vez girando en el núcleo de una estrella incandescente. No sé cuándo empecé a sentirlo como algo verdadero. Tal vez fue en una de esas noches en que la mente se queda en blanco y el cuerpo ya no lucha por controlar. Fue entonces cuando sentí que la nostalgia que a veces me llena no era solo mía. Era como un eco venido de otra parte, una añoranza que no tenía nombre ni motivo, pero que se sentía vieja, cósmica, inevitable. Y pensé, tal vez la nostalgia no viene solo del pasado que recordamos. Tal vez viene del origen que olvidamos, de esa memoria silenciosa que aún late en lo más profundo de nuestra materia. Como si algo en nosotros supiera de cielos que ya no existen, de fuegos que nos moldearon cuando todavía no éramos nada. Esa idea me calmó. Me hizo comprender que el vacío que a veces sentimos no es un error, es un vestigio, una señal de que venimos de algo mucho más grande, y que, aunque estemos aquí, en lo cotidiano, hay una parte de nosotros que no se resigna a olvidar de dónde vino. Quizás por eso lloramos sin saber por qué. Reímos sin entender del todo. Miramos el horizonte con un anhelo que no se explica. Porque llevamos dentro no solo células, no solo pensamientos, sino también historia estelar, fragmentos de universos anteriores, sueños que no son nuestros, pero que laten en nuestro pecho
como si lo fueran. Y no hay urgencia en recordarlo, ni hay tarea en descifrarlo. Basta con permitirnos sentirlo, con entender que, cuando nos abrazamos, no es solo piel con piel, es polvo de estrellas reconociéndose, es energía antigua diciéndose, aquí estamos de nuevo, formando algo juntos. Y así, cada vez que me siento perdido, cada vez que la vida parece más ruido que sentido, respiro hondo y me digo, tú también vienes de allá. No lo recuerdas, pero lo llevas en ti. Y eso basta para volver a encontrar dirección, incluso en la noche más oscura. Hay noches en que el cielo no parece estar tan lejos, no como un paisaje, ni como una frontera, sino como un espejo, uno muy antiguo, que no devuelve nuestra imagen física, sino algo más profundo, más escondido. Y cuando me permito mirarlo así, no con los ojos, sino con una atención tranquila, descubro que todo lo que siento dentro tiene su reflejo allá arriba. Las galaxias, tan caóticas en su forma, me recuerdan a mi propio caos, a mis pensamientos que giran sin rumbo, a las emociones que se chocan, se mezclan, y sin embargo, siguen formando un todo que tiene sentido. Aunque parezca desorden, hay una armonía que no se ve con prisa. Hay un ritmo secreto en el que incluso lo confuso encuentra su lugar. Los vacíos inmensos del universo, esos espacios entre estrellas, me hablan de mis propios silencios, esos momentos en que no sé qué decir, qué pensar, qué hacer. Y sin embargo, esos espacios no son errores, no son fallas, son necesarios. Porque sin ellos, la luz no resaltaría. Sin el silencio, no existiría la música. Sin la pausa, no podríamos reconocernos. A veces pienso que cada ser humano es un pequeño universo, y que dentro de nosotros hay constelaciones que se forman con recuerdos, con deseos, con miedos, que hay cometas de ideas que cruzan nuestro cielo interior y dejan una estela, que hay agujeros negros también. Sí, lugares donde todo se traga, donde parece que nada escapa. Pero incluso eso tiene su razón, porque algo se transforma allí, aunque no podamos verlo. Y así como el universo se expande, yo también siento que el alma, en sus propios términos, se abre. Que no somos seres fijos, terminados. Somos algo que sigue desplegándose, no hacia afuera, sino hacia adentro. Y en ese despliegue encontramos estrellas nuevas, partes nuestras que no sabíamos que existían. Por eso, cuando la noche está clara y me detengo a mirar sin expectativa, no estoy observando el cielo. Me estoy recordando. Estoy viendo fuera lo que también vibra dentro. Un entramado complejo, a veces confuso, pero profundamente real. Y entonces entiendo que buscar sentido no es buscar respuestas exactas. Es reconocer que, aunque no entendamos todo, formamos parte del dibujo, que estamos hechos de la misma sustancia que las nebulosas, que el polvo cósmico, que la luz que aún viaja, y eso, sin necesidad de más, ya es suficiente para quedarse en paz un rato, respirando con el cielo, siendo reflejo y reflejado. Hay fuerzas que no se ven, pero que sostienen todo. Lo sabemos con la mente, pero rara vez lo sentimos de verdad. La gravedad, por ejemplo, no la notamos, no la oímos, no tiene olor ni forma, pero gracias a ella no salimos volando, no nos deshacemos. Es una caricia persistente que nos mantiene cerca de la Tierra, sin pedir agradecimientos. Y no es la única. Hay otras presencias invisibles. Campos magnéticos, energía oscura, partículas que jamás han sido tocadas por una mano. Y aún así, están allí, moviendo las cosas, generando equilibrios que no entendemos. El universo no se define solo por lo que brilla, sino por todo lo que sostiene ese brillo. Y pienso
que dentro de nosotros ocurre algo similar. A veces no entendemos por qué nos emociona algo, o por qué sentimos vacío, en medio de una vida aparentemente plena. A veces, una mirada nos afecta más que un discurso entero, o una canción nos hace llorar sin saber exactamente qué tocó. Hay campos invisibles también en el alma. Hay fuerzas sutiles que gobiernan nuestras órbitas personales. Las emociones, esas que no siempre podemos nombrar, se mueven como mareas internas. Nos acercan, nos alejan, nos hacen girar. Y no necesitamos entenderlas con exactitud para saber que están ahí. La intuición, la melancolía, la ternura, incluso el miedo, son como esas corrientes del espacio que no vemos, pero que modelan todo lo que existe. He aprendido a confiar en lo que no se ve. No porque sea místico, sino porque es real. Porque muchas veces lo invisible es lo que más permanece. Las ideas cambian, las certezas se desarman, pero esa vibración secreta, esa danza sutil entre las cosas, se mantiene. Y cuando uno empieza a reconocerla, también comienza a moverse con más suavidad. Ya no se trata de controlar, sino de acompañar, de escuchar el ritmo interno de las cosas, sin empujar, como quien se deja llevar por una música lejana, que solo se percibe si el corazón está en silencio. El cosmos está lleno de movimientos que nunca veremos, y no por eso son menos verdaderos. Tal vez, precisamente por eso, son sagrados, porque no necesitan de nuestros ojos, ni de nuestra comprensión, solo de nuestra atención. Y así, también dentro de nosotros, hay danzas que no se explican, pero que sostienen lo que somos, como la gravedad del alma, como una energía oscura que, lejos de asustar, nos mantiene en órbita. Algunas cosas, algunos momentos, algunas personas, no están hechas para quedarse. Llegan, brillan intensamente por un breve instante, y luego siguen su curso. Como los cometas. No son parte del cielo cotidiano, no pertenecen a ninguna constelación fija, pero cuando aparecen, nadie puede ignorarlos. Cruzan el firmamento, dejando una estela que no se olvida. Yo he tenido encuentros así. Instantes en los que la vida se detuvo. No por un gran acontecimiento, sino por una presencia que cambió la forma de mirar el mundo. A veces fue una persona con la que apenas hablé, pero cuya mirada quedó grabada como un susurro imborrable. Otras veces fue una decisión que tomé sin saber por qué, pero que abrió caminos que aún hoy sigo recorriendo. Lo que tienen en común esos momentos es su brevedad. No dieron tiempo a los planes. No dejaron espacio para los después. Como los cometas, vinieron con su fuego propio y se marcharon sin pedir permiso. Y como sucede con los cometas, su partida fue parte de su sentido. Durante mucho tiempo, me costó aceptar esa fugacidad. Quería retener, repetir, construir algo estable sobre lo efímero. Pero con los años, entendí que la belleza de algunos encuentros está precisamente en que no se quedan, en que su función no es acompañar toda la vida, sino alumbrar un tramo, hacer visible algo que estaba oculto. Y no siempre se trata de personas. A veces es una idea, una sensación repentina de claridad, una noche en la que, sin saber cómo, entendemos algo que llevaba tiempo dormido dentro de nosotros, como si un cometa pasara por nuestra conciencia y revelara un paisaje que antes no podíamos ver. No se puede forzar un cometa, no se puede llamar. Viene cuando quiere, y uno tiene que estar disponible para verlo. Porque si no estamos presentes, si estamos distraídos, quizás pase y lo perdamos. Por eso, desde hace algún tiempo, vivo con más atención. No por miedo a perder cosas,
sino por respeto a lo que se revela solo una vez, porque hay destellos únicos que, aunque breves, cambian nuestra órbita. Y no es necesario entenderlos del todo. Basta con recibirlos, abrir los ojos y dejar que su luz nos transforme. Y luego, cuando ya no están, seguir caminando, pero con una nueva dirección, porque el cielo, después de un cometa, nunca se ve igual, y el alma tampoco. Las estrellas están ahí, fijas, distantes, constantes, pero las figuras que vemos entre ellas, los cazadores, los peces, los dragones, las diosas, no vienen del cielo, vienen de nosotros. Somos quienes unimos los puntos, quienes trazamos líneas imaginarias entre luces dispersas y decidimos ver historias en lugar de caos. Me maravilla pensar en eso, en cómo nuestra mirada transforma lo disperso en forma, en cómo la mente, aún en su pequeñez, es capaz de encontrar sentido en la vastedad. Las constelaciones no son reales en términos astronómicos, pero son verdaderas en la forma en que nos reflejan, porque no muestran el universo tal como es, sino tal como lo sentimos. Y así ocurre con la vida también. Los hechos suceden, uno tras otro, algunos bellos, otros amargos, pero el significado que toman, la forma que adquieren, es cosa nuestra. Somos nosotros quienes unimos las experiencias, quienes trazamos rutas invisibles entre lo vivido y lo porvenir. Y en ese acto silencioso, transformamos el azar en relato. A veces miro hacia atrás y me doy cuenta de que cosas que parecían inconexas tienen ahora un sentido, que personas que llegaron en momentos distintos dibujaron juntas un cambio, que dolores y aprendizajes, al ser unidos por la memoria, forman algo que puedo reconocer como parte de mí. Es como mirar el cielo una noche clara y decidir que esas luces forman un ciervo, o una barca, o un camino. La magia no está en las estrellas. Está en nuestra capacidad de encontrar figura en la dispersión, de dar nombre a lo que parecía informe, de crear belleza donde antes había solo distancia. Y me parece un gesto profundamente humano. No para controlar el universo, sino para pertenecer a él. No para explicarlo, sino para sentirlo cerca. Para decir, yo también soy parte de este cielo, porque veo en él algo que se parece a mí. Las constelaciones son dibujos de nuestra alma proyectados sobre lo inmenso. Son puentes entre lo que está allá afuera y lo que vive dentro. Y aunque cambien de forma con cada cultura, con cada época, todas surgen del mismo impulso: no dejar que el vacío nos hable solo de vacío. Así que cada vez que alguien me dice que no ve nada en el cielo, le digo, espera, mira de nuevo, y escucha lo que tú, solo tú, puedes unir. Porque en ese acto silencioso de mirar y trazar, estás creando tu propia constelación, tu historia, tu lugar. Y el universo, inmenso como es, se deja tocar por esa mirada. Durante mucho tiempo, la inmensidad del universo me daba vértigo. Era una sensación parecida al miedo, pero más honda. Como si el solo hecho de pensar en lo infinito abriera una grieta dentro de mí. ¿Cómo se puede vivir sabiendo que somos tan pequeños? ¿Cómo no sentirse perdido ante la escala brutal de lo que nos rodea? Pero luego, con los años, ese abismo dejó de asustarme. No porque lo entendiera, no porque lo hubiera domesticado, simplemente porque aprendí a mirar de otro modo. El mismo espacio que antes me aplastaba empezó a parecerme un lugar habitable, no en el sentido físico, sino interior, como si, al aceptar que no podía abarcarlo, también aceptara que no necesitaba controlarlo. El vacío, me di cuenta, no es un enemigo. Es una puerta, un espacio abierto para que algo ocurra. Y al igual que el universo, también nosotros tenemos abismos por dentro.
Momentos en que no sabemos quiénes somos, hacia dónde vamos, qué sentido tiene lo vivido. Esas zonas oscuras, sin forma clara, a las que preferimos no asomarnos. Pero cuando uno se permite mirar ese vacío con calma, sin juicio, sin prisa, algo cambia. Porque el abismo no responde, pero sí escucha. Y al hacerlo, nos transforma. Nos recuerda que no todo está destinado a ser comprendido, que hay cosas que simplemente deben ser habitadas con humildad. El universo entero vive así, desplegándose en direcciones que ni siquiera conocemos, sin pedir permiso, sin necesidad de explicación. ¿Y si el cosmos puede existir sin entenderse completamente? ¿Por qué nosotros deberíamos vivir exigiéndonos certezas absolutas? Me gusta pensar en el abismo como un lugar de inicio, como un silencio que precede a la música. No está vacío de verdad, solo está esperando. Y quizás lo más valioso que podemos hacer es no llenarlo de inmediato, sino sentarnos junto a él, escuchar su respiración lenta y dejar que algo nuevo emerja. Porque al final, lo inmenso no nos pide que lo comprendamos. Nos pide que lo respetemos, que aceptemos que también nosotros somos parte de esa vastedad que no se define ni se encierra, que nuestro valor no está en saberlo todo, sino en ser capaces de quedarnos quietos frente a lo desconocido, y no huir. Y así, noche tras noche, el cielo me enseña que la oscuridad no siempre es amenaza. A veces es promesa, y que lo más profundo del viaje no está en lo que descubrimos afuera, sino en lo que nos permitimos abrir dentro. Hay noches que parecen iguales a todas las demás, pero de pronto ocurre algo. Un instante en que todo se alinea, sin esfuerzo, y uno siente que el tiempo respira. No de forma poética, sino real. Como si algo muy antiguo, que no necesita nombre, se hiciera presente y nos rozara con su aliento. Yo estaba solo, sentado sin expectativas, con una taza caliente entre las manos y la mirada perdida en la sombra de los árboles. Era una noche tranquila, sin espectáculo, sin estrellas particularmente visibles. Y sin embargo, sentí que algo se movía, no fuera, sino dentro de mí, con una lentitud majestuosa, como si el universo exhalara y su respiración me envolviera. No fue una visión, no fue un pensamiento, fue más bien una sensación callada de estar en el centro de algo mucho más grande. Una presencia sin rostro, sin edad, sin destino. Sentí que todo lo que había sucedido antes, siglos de pasos humanos, de miradas al cielo, de preguntas sin respuesta, estaba ahí conmigo. No como historia, sino como susurro. Y entonces supe, con una certeza que no venía de la mente, que vivir también es una forma de escuchar, que cada día que respiramos lo hacemos en diálogo con lo que fue, que cada célula nuestra es un eco de tiempos remotos, de decisiones, de encuentros, de silencios. Somos, de algún modo, que no requiere demostración, portadores del pasado. Esa noche no necesitaba entender nada, solo estar quieto y dejar que ese suspiro antiguo pasara por mí, no para cambiarme, sino para recordarme. Porque a veces olvidamos que no estamos solos ni en el tiempo, que somos parte de una corriente que no comenzó con nosotros y no terminará con nosotros. Una corriente de existencia que nos lleva, nos atraviesa y a veces nos despierta. Desde entonces, busco ese tipo de escucha. No con los oídos, sino con el corazón atento. A veces sucede caminando entre árboles. A veces al cerrar los ojos en el transporte. O mientras cae la lluvia sobre el techo. Son momentos sin importancia para el mundo, pero que lo contienen todo. Y no hay que hacer nada extraordinario. Solo detenerse un instante. Dejar de correr. Dejar de pensar.
y estar. Porque el tiempo, cuando encuentra un espacio abierto, nos habla, no en frases, sino en latidos. Y en esos latidos comprendemos que no somos solamente lo que vivimos, sino también lo que recordamos sin saber, que en cada noche cualquiera, los siglos también respiran. La luna tiene una forma de estar que no exige, no juzga, no interrumpe, no ilumina demasiado, simplemente aparece, flotando en su silencio redondo, como una presencia que no necesita explicarse para ser compañía. Durante años, le hablé en voz baja, no esperando milagros ni respuestas sabias, solo porque había cosas que no podía decirle a nadie. Y la luna, allá en lo alto, parecía el único ser dispuesto a escuchar sin apuro. Le hablaba como quien confía, sin saber por qué, como quien necesita vaciar el alma y no busca consejo, sino abrigo. A veces me encontraba mirándola desde la ventana, después de días difíciles, con el cuerpo agotado y la mente enredada. Y aunque no cambiaba nada afuera, algo se reacomodaba por dentro, como si su luz, tenue pero constante, me dijera de manera muda: te veo, sigo aquí. La luna no tiene la fuerza del sol, ni la distancia imponente de las estrellas, pero tiene algo que pocas cosas poseen: constancia sin exigencia. No viene a resolver, viene a estar. Y ese estar, sereno, ajeno a los ritmos humanos, basta para sentirse menos solo. Recuerdo noches en que lo único que necesitaba era saber que había algo firme, algo que no se movía por mis dudas, ni se apagaba por mis tristezas. Y la luna cumplía ese papel sin esfuerzo. Me observaba desde su altura suave, como si entendiera que no hay dolor pequeño cuando es el nuestro, y que a veces el mayor alivio no es una solución, sino una presencia muda. Con el tiempo, dejé de hablarle tanto, no porque ya no lo necesitara, sino porque su sola existencia me bastaba, como esas personas con las que uno puede compartir el silencio sin sentirse incómodo. La luna era eso para mí, un silencio confiable, un espejo de calma que no devolvía mi reflejo, sino una sensación más honda, la de no estar olvidado. Ahora, cada vez que la veo en el cielo, no importa si es un hilo o un círculo pleno, le dedico un pensamiento suave, como quien saluda a una vieja amiga. No espero que me guíe, ni que me entienda. Solo agradezco su forma de estar, discreta, brillante sin soberbia, presente sin ruido. Y pienso que tal vez todos necesitamos una luna en la vida. Algo que no cure, pero acompañe. Que no explique, pero abrace. Que no resuelva, pero sostenga. Porque hay noches en que el alma no pide respuestas. Pide apenas una luz amable, flotando en lo alto, que le diga sin palabras: no estás solo. Dicen que el universo es inmensamente solitario, que entre una estrella y otra hay distancias tan grandes que el vacío lo domina todo, que los planetas giran sin conocerse, que las galaxias se alejan unas de otras sin intención, solo por el impulso antiguo de la expansión. Y, sin embargo, esa idea no me entristece, me conmueve, porque siento que en ese aislamiento, en ese silencio cósmico, hay algo profundamente humano, como si el universo no fuera tan distinto de nosotros, porque cada ser humano, por más que esté rodeado de voces, conoce esa sensación de vacío, ese hueco interno que no se llena con palabras ni con abrazos, esa soledad que no es estar solo, sino ser consciente de uno mismo en un mundo tan vasto. No es una soledad amarga, es más bien una intimidad con lo desconocido, algo que nos acompaña desde que tenemos conciencia y que, curiosamente, nos une más que nos separa, porque todos, en algún momento, sentimos ese mismo temblor interno, el de estar vivos
sin comprender del todo por qué ni para qué. Y es ahí donde el cielo se vuelve espejo otra vez. Porque si el universo, en su soledad, sigue existiendo, sigue brillando, sigue girando con su música muda, entonces quizás nuestra propia soledad también tenga sentido. Tal vez no sea un error. Tal vez sea el espacio necesario para que algo surja. He aprendido a no pelear con esa sensación. A veces llega en la madrugada, sin previo aviso. A veces, mientras camino entre personas, como una niebla suave que me envuelve. Y ya no trato de escapar. Me detengo, respiro, y pienso, esto que siento ahora, también lo siente el cielo. Porque la luna gira sola. Las estrellas arden solas. Y aún así, desde aquí, las sentimos cerca. Aún así, nos iluminan. Y eso me hace pensar que nuestra soledad tampoco está del todo sola. Que incluso en el rincón más callado del alma, hay una luz que alguien más puede ver. Quizá por eso, cuando miramos al cielo en una noche despejada, no lo hacemos solo por curiosidad. Lo hacemos porque reconocemos algo. Porque sabemos, aunque no sepamos explicar, que allá afuera hay algo que vibra con lo mismo que vibra en nosotros. Y en ese reconocimiento, en ese instante compartido entre lo inmenso y lo íntimo, la soledad se vuelve menos fría, se vuelve espacio, se vuelve posibilidad, se vuelve compañía. Hay momentos en que algo se apaga dentro. No sabemos bien qué es ni cómo ocurrió. Solo sentimos que una sombra ha pasado entre nuestra luz interior y el mundo. Como si, de pronto, la claridad que nos guiaba ya no estuviera. Y lo que antes era evidente, ahora se vuelve confuso, lejano, gris. Son los eclipses del alma. No llegan con ruido, no avisan. A veces se inician por una pérdida. A veces por una decepción silenciosa, o por una acumulación lenta de días iguales. Y de pronto nos descubrimos distintos, menos brillantes, como si algo que éramos ya no pudiera expresarse igual. Durante mucho tiempo, creí que esos momentos eran fallas, que había que salir rápido de ellos, corregir, volver a la luz. Pero con el tiempo, y sobre todo con el silencio, aprendí a mirarlos de otra manera, a entender que, al igual que en el cielo, los eclipses no son errores, sino parte de un movimiento más grande. La luna tapa al sol, el sol oscurece a la luna, pero no lo hacen por venganza, ni por error. Lo hacen porque están danzando, porque sus trayectorias se cruzan, porque todo está en marcha. Y aunque durante unos minutos el mundo se quede sin su fuente de luz habitual, después la claridad vuelve, siempre vuelve. Así pasa también por dentro. Durante un eclipse del alma, no hay que correr, no hay que fingir. Hay que detenerse, reconocer que algo está pasando y dejar que pase. Porque el sentido, muchas veces, no llega en medio de la sombra. Llega después, cuando vuelve la luz, y uno nota que algo ha cambiado. Que la sombra, de alguna forma, reveló lo que la luz sola no podía mostrar. En mi vida he tenido eclipses largos, etapas en las que no sabía quién era, ni qué me sostenía, en las que mis propias palabras sonaban ajenas. Pero al atravesarlas con respeto, aunque con miedo, descubrí partes de mí que no conocía. Y comprendí que hay transformaciones que solo ocurren en la penumbra. Porque la oscuridad no es enemiga, es matriz. Es una pausa profunda donde la identidad se reconfigura. Donde el alma, sin tanto estímulo, se escucha más claro a sí misma. Donde el brillo que parecía perdido no desaparece, sino que cambia de forma. Así que cuando siento que algo se apaga, ya no me asusto tanto. Me siento, respiro y recuerdo. Esto también es parte del viaje. Esta sombra es tránsito.
no destino. Y cuando la luz regrese, porque siempre lo hace, sabré mirar distinto, más lento, más hondo, más mío. El universo se expande. Es una afirmación que escuchamos casi con naturalidad, como si no encerrara un milagro silencioso. Pero cuando me detengo a pensarlo, siento un escalofrío suave. No por miedo, sino por asombro. Porque lo que se está expandiendo no es solo el espacio. Es también todo lo que no vemos, lo que no tocamos, lo que no comprendemos. La materia visible es apenas una fracción mínima del todo. El resto, lo oscuro, lo sutil, lo desconocido, crece a cada instante, en todas direcciones. Y lo hace sin testigos, sin metas, sin ruido. Lo hace simplemente porque sí, porque ese es su modo de ser. Y pensé entonces, ¿y si el alma también se expande así? No de forma espectacular, no con grandes gestos, sino en secreto, en lo invisible, en los silencios que vivimos, en las dudas que atravesamos, en los afectos que cultivamos sin saber si darán fruto. Quizás cada vez que nos sentimos detenidos, en realidad estamos creciendo hacia un lugar que aún no podemos ver. He sentido esa expansión en los momentos más inesperados, no cuando todo iba bien, sino cuando nada parecía moverse, cuando la vida estaba en pausa, cuando el horizonte era una línea quieta. Allí, en medio de esa aparente inmovilidad, algo dentro de mí se abría, lentamente, sin forma clara, pero con una certeza muda, porque crecer no siempre es avanzar. A veces es ensanchar el alma, ampliar el espacio interior para que quepan más matices, más preguntas, más vida. Y esa expansión, como la del universo, no necesita ser comprendida para ser real. Basta con no resistirla. Me conmueve pensar que, incluso en nuestros tramos más oscuros, hay algo que sigue desplegándose. Que en medio de la duda, la tristeza o el cansancio, el alma no se encoge. Al contrario, gana profundidad. Como el cosmos, que no se repliega ante el misterio, sino que lo abraza y lo multiplica. No sé a dónde vamos, ni qué forma tendrá el final, si es que hay uno. Pero saber que todo sigue creciendo, que incluso lo invisible sigue latiendo, me calma. Porque eso significa que no estamos estancados, que algo dentro de nosotros, aunque no lo veamos, está en movimiento. Y si alguna noche sientes que nada cambia, que todo está igual, recuerda, también el universo, incluso en su parte más silenciosa, se está expandiendo. Y tú, con él. Fue una noche cualquiera. Ni hermosa ni difícil. No había estrellas visibles, ni pensamientos importantes girando en mi cabeza. Simplemente estaba allí, sentado, respirando sin apuro, dejando que el tiempo pasara sin pretensión de hacerlo útil. Y entonces ocurrió. No un evento, no una revelación, apenas una chispa. Una gratitud sin motivo. No había pasado nada especial. Ninguna buena noticia, ninguna señal del destino. Y sin embargo, algo dentro de mí, leve como una brisa, empezó a vibrar. Una sensación cálida, redonda, que no venía de una idea, sino de un lugar más antiguo. Como si el cuerpo, más sabio que la mente, recordara algo esencial. Estás aquí, y eso basta. Me quedé quieto, escuchando esa certeza sin palabras. Y por un momento, todo encontró su sitio. No en el sentido práctico. No se resolvieron los problemas, ni llegaron respuestas. Pero apareció una comprensión muy simple, casi infantil. Estar vivo ya es un milagro. Recordé entonces las veces en que había exigido explicaciones, en que sentía que necesitaba entender el propósito, la dirección, la forma, como si la vida me debiera un sentido claro. Y sin embargo, esa noche,
me sentí en paz con no saber. Me sentí contenido en algo mayor. Algo que no necesita explicarse para ser real. La chispa no duró mucho. Como todo lo sutil, fue breve. Pero dejó huella. Una luz suave, como la de una vela, que no ilumina toda la habitación, pero permite ver justo lo necesario. El contorno de las cosas, la proximidad del alma, la posibilidad de seguir. Y desde entonces, la he vuelto a sentir en otras ocasiones. A veces, al mirar un rostro amado sin decir nada, o al escuchar el viento moverse entre los árboles, o simplemente al despertar y notar que respiro, que pienso, que puedo abrir los ojos y estar presente. No siempre está. No todos los días arde. Pero cuando aparece, todo lo demás se acomoda. Porque ya no se trata de tener todo claro, ni de lograr todo lo soñado. Se trata de ese instante puro en que la existencia se justifica a sí misma. En que el universo, sin palabras ni señales, parece decirnos: no necesitas nada más. Ya estás aquí. Eso es todo. Y ese todo no significa grandeza. Significa verdad. Una que no grita, que no brilla, pero que, cuando la sentimos, nos basta. Y es en ese instante, fugaz, silencioso, irrepetible, donde todo encuentra su centro. Donde el viaje, por fin, se entiende sin explicaciones. He pasado muchas noches mirando el cielo. Algunas buscando respuestas. Otras simplemente buscando calma. Pero con el tiempo, entendí que no miraba realmente hacia afuera. Miraba hacia adentro, como si en cada estrella hubiese algo mío esperándome. Y después de tantas de esas noches, de preguntas, silencios y gratitudes sin causa, descubrí algo que ya no se ha ido. El cielo no está lejos. No vive allá, en lo alto, entre distancias que no podemos recorrer. Vive en nosotros. Cada vez que una estrella toca algo en el alma, deja un hilo, fino, invisible, pero firme. Un hilo que no sujeta, pero une, que no exige, pero acompaña. Y ese hilo, con el tiempo, se convierte en memoria. No en un recuerdo concreto, sino en una forma distinta de estar en el mundo. Más atento, más tierno, más consciente. He sentido ese hilo en los momentos más cotidianos. Al ver cómo una hoja cae, al oír la risa de alguien sin saber por qué me emociona, al respirar profundamente antes de tomar una decisión. Hay algo que me une a todo. A ti. A lo que fue. A lo que vendrá. Y aunque no pueda nombrarlo, sé que está. Ya no necesito mirar el cielo todas las noches para sentirme parte. Ya no necesito la oscuridad perfecta, ni el silencio total. Porque ese lazo que se tejió en la contemplación ha quedado dentro. Y ahora puedo cerrar los ojos y recordar que pertenezco. A veces me imagino que todos llevamos esos hilos. Algunos los sentimos con claridad, otros apenas los intuyen. Pero están. Nos conectan con lo que amamos, con lo que perdimos, con lo que aún no sabemos que seremos. Nos atan suavemente a algo más grande, más sabio, más amoroso que todo lo que podemos decir. Y no hay que hacer nada especial para mantenerlos. Solo estar, respirar. Recordar que cada estrella que miramos no se apaga del todo. Que cada instante de verdad sigue vivo, viajando con nosotros. El universo no nos deja solos. No de verdad. Porque aunque a veces lo olvidemos, cada uno de nosotros lleva dentro un fragmento suyo. Y ese fragmento brilla en silencio, como una constelación personal, como una promesa que no necesita voz. Y ese hilo, tan discreto, tan eterno, nunca se corta, porque está hecho de lo único que no se rompe, el hecho de haber sentido, de haber mirado el cielo alguna vez y haber sentido que él también nos miraba. La noche va cediendo, poco a poco, como si no quisiera irse del todo. El cielo empieza a aclararse por los bordes.
y la oscuridad pierde su peso. Ya no es manto, ya no es refugio. Se convierte en tránsito, en despedida silenciosa. Y sin embargo, nada se rompe. Porque el viaje que comenzó al levantar los ojos, al escuchar el susurro de lo inmenso, no termina con la salida del sol. Lo esencial nunca ha estado en la noche, ni en las estrellas. Ha estado en el modo en que miramos, en el modo en que sentimos. Y ese modo no se apaga con la luz. Permanece, como una quietud nueva que va con nosotros a donde vayamos. El universo no se quedó atrás. No se cerró cuando cerramos los ojos. Sigue ahí, latiendo en lo invisible. Pero, sobre todo, sigue dentro. En ese rincón donde la conciencia se vuelve más blanda, más honesta, más disponible. No hace falta salir al campo ni esperar cielos despejados. No hace falta comprender galaxias, ni recordar teorías. Basta con recordar que somos parte, que estamos hechos de lo mismo, que cada respiración es una forma de continuar el diálogo con lo eterno. Porque si algo nos enseñó esta noche, y tantas otras, es que el universo no se observa solamente, se vive, en la forma en que sentimos, en la forma en que tocamos a alguien, en cómo escuchamos, en cómo nos detenemos. Así que ahora, cuando el día comienza, el cuerpo se mueve, la rutina espera y el mundo vuelve a sonar más fuerte, no hay necesidad de despedirse. Lo que llevamos dentro no depende del silencio ni de la oscuridad. Depende del recuerdo suave de haber estado, aunque sea una vez, completamente presentes. Y con eso basta. El universo seguirá hablando, aunque ya no lo escuchemos con los oídos. Hablará en gestos pequeños, en decisiones sin explicación, en pausas que se alargan, en sonrisas sin motivo. Todo será parte del mismo hilo, del mismo viaje. Así que cierra los ojos, si quieres. No para dormir, sino para sentir. Inhala con calma. Exhala sin prisa. Y quédate un instante más en ese espacio, donde tú y el cosmos ya no están separados. Porque el viaje continúa. No en las estrellas, no en el tiempo, en ti y en el modo en que caminas desde ahora, sabiendo que no estás solo.